Hoy vamos a continuar con lo que mirábamos la semana pasada. Vamos a continuar con lo que la semana anterior mirábamos acerca del capítulo número 16 de las buenas obras, hermano. Primero, hermanos, recordemos lo que vimos la semana pasada referente a las buenas obras, hermanos. La norma, decíamos que la norma de las buenas obras es y siempre va a ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Su voluntad reflejada en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios, hermanos, en este sentido, no es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso. La voluntad de Dios es lo que está en su palabra. Hay veces, hermanos, que se tiene el pensamiento que la Escritura tiene una contradicción entre lo que está diciendo Santiago y lo que dice el apóstol Pablo acerca de la fe. Pero no hay ninguna contradicción, hermano. No hay ninguna contradicción. La fe, hermanos, siempre va a ser la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero relacionado a las Sagradas Escrituras. Yo estoy cierto que lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, eso va a pasar. Santiago, hermanos, pone el ejemplo de Abraham. Pone más, pero leímos ahorita el ejemplo de Abraham. Abraham, hermanos, fue salvo porque creyó en la palabra de Dios. Él iba a hacer exactamente lo que Dios en su palabra le había mandado. Él entendía, hermanos, que la norma de la buena obra que iba a hacer, fíjense qué curioso, hermanos, sacrificar a su hijo. Buena obra. ¿Por qué, hermanos? Porque el sacrificar a su hijo era buena obra. La voluntad de Dios. Eso era lo que Dios había pedido. Ahora, hermanos, Dios tuvo misericordia. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de él. Y ya todos conocemos la historia, hermanos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la norma de las buenas obras, la voluntad de Dios. Por encima, hermanos, de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Vamos a ver, hermanos, ahora ya vimos, hermanos, la norma. Pero ¿por qué son importantes las buenas obras? Todos sabemos, hermanos, que la salvación no es por obras. ¿Sí? Y por fe creemos que la salvación no es por obras.
¿Por qué, hermanos? Porque está revelado en la Escritura. Recordemos lo que vimos en el capítulo anterior. Entender lo que es la fe. Entonces, estamos ciertos que la salvación no es por obras. Y todos los que estamos aquí, hermanos, podemos decir amén a eso, que no es por obras. Sin embargo, la Escritura nos enseña que las buenas obras son importantes. No es contradicción, hermanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué son importantes las buenas obras? Testimonio. ¿Por qué son importantes las buenas obras, hermanos? Porque dan testimonio. Son útiles estas buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque con estas buenas obras son realmente los frutos y la evidencia de la fe en Dios, de la fe viva. ¿Sí? La lectura que hacíamos ahorita en Santiago, capítulo 2, versículos, vamos a leer si quieres, vamos para allá, hermanos, del 12 al 18, del 18 al 22, perdón, Santiago capítulo 2, del 18 al 22. Dice, hermanos, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y qué dice? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Creer, hermanos? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham no fue justificado por decir, sí lo ofrezco en sacrificio, sino porque fue y lo llevó a sacrificar. Por eso fue justificado, hermanos, ¿sí? Creyó, hermanos, y en ese creer manifestó ese creer. ¿No ves que la fe actúa? ¿Qué dice? Juntamente con las obras. Actuó, juntamente con sus obras. Y la fe se perfeccionó en las obras. Nuestro Señor Jesucristo hubo un tiempo que le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. No les dijo inconversos, ¿ya? Les dijo hombres de poca fe. Su fe tiene que irse perfeccionando con las obras. No es que Dios no haga cosas completas, sino que es un proceso que va creciendo, hermanos, ¿sí? Somos salvos, hermanos, si nosotros creemos en la palabra de Dios que dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es el convencimiento primero que tenemos que tener, hermanos. Somos pecadores, pero si me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo, si me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Sí, es salvo, hermano. Pero como dicen, hermanos, del dicho al hecho. ¿Sí? Entonces, hermanos, no basta con decir, soy. Hermanos, hay muchos que dicen y que las redes sociales están infestadas de versículos bíblicos y que se habla con ellos y pareciera que tienen una espiritualidad que... Y además, hermanos, hay algunos que tienen hasta la capacidad de orar que uno dice, ay, yo ni siquiera sé decir esas palabras que dice esta persona. Pero hermanos, ¿qué pasa? Si no tiene las buenas obras, que son aquellas que Dios ha establecido, ¿sí?
no hay testimonio. Y si no hay testimonio, ¿qué quiere decir? Que su fe es muerta. Y si su fe es muerta, ¿qué quiere decir? Que no es salvo. Entonces, si alcanzamos a entender, hermanos, que no se trata de salvación por obras, ¿sí? Entonces, las obras, hermanos, son importantes, las buenas obras, debido a su testimonio. ¿Sí? Pero ese testimonio en el que debemos de pensar siempre, hermanos, de estas buenas obras, es en el contexto de la gracia del Evangelio, no en el de los méritos legales. Las buenas obras, hermanos, ¿sí? Siempre las debemos de pensar en el contexto del Evangelio, no en los méritos legales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque nosotros hagamos esas buenas obras, aunque nosotros seamos quienes estemos aquí congregados, y otros no lo estén, aunque nosotros manifestemos cierta frecuencia y otros no lo estén, debemos de pensar toda esa buena obra en el contexto, hermanos, de la gracia del Evangelio, no en el de los méritos legales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aun si yo estoy aquí, aunque me tengo que esforzar, lo que mueve dentro de mí que yo esté aquí, no es mi mérito, es de Dios. ¿Sí? El doctor Waldron dice, hermanos, que las buenas obras en la economía del Evangelio de Cristo, la gracia de la fe, son de gran utilidad, pero son inútiles en el contexto de la ley y el mérito. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ahorita vimos aquellos que dicen creer, pero no dan testimonio, no ponen en práctica buenas obras. Pero también está el otro punto, hermanos. Si manifiestan tener las buenas obras y hacen las buenas obras, y aún lo que dice aquí, pero si lo hacen en el contexto del mérito legal, no sirve. Tiene que hacerse, hermanos, en el entendimiento de la gracia y el Evangelio. No soy yo, es Él el que produce en mí el querer y el hacer. Son importantes, hermanos, las buenas obras debido a sus resultados. ¿Cuáles son los resultados de las buenas obras, hermano? ¿Qué evidencia, hermanos, alguien que lleva a cabo las buenas obras conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Que dan testimonio de su vida? Trae ciertos resultados a su vida, hermano. Y eso se tienen que ver. Como resultado de las buenas obras, hermanos, el creyente manifiesta gratitud. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vayamos para allá, mis hermanos. 9 y 12, hermanos. ¿Sí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis. Entonces, eres nación santa, eres pueblo escogido, pero la razón es que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable
Y dice, mis hermanos, el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Sí? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué dice? Vuestras buenas obras. Es parte, hermanos, de lo que manifiestan estas buenas obras. Hermanos, hay mucha gente, y esto es muy común, que la gente manifieste gratitud a Dios de la boca hacia afuera. Hermanos, ¿cuántos tienen ojo, hermanos? No sé si decir espero no ofender, hermanos, pero si es real, pues se tendría que ofender, hermanos, y esperemos que esa ofensa, hermanos, lo lleve a arrepentimiento de que produce Dios para salvación. Pero ¿cuántas veces le ha tocado, hermanos, gente que está dirigiendo X persona acá y dice, el tiempo de acciones de gracias, vamos a dar tiempo para que alguien agradezca a Dios? Y por ahí se levanta alguien y dice, yo estoy agradecido con Dios porque el Señor ha sido bien misericordioso conmigo, me ha dado salvación, etcétera, ha estado conmigo, etcétera, 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 y un sinfín de cosas. Pero al siguiente domingo, esa persona ya no está. Y al siguiente tampoco, y al siguiente tampoco, y al siguiente tampoco. Y por allá a los 3, 4 meses, regresa. Y acción de gracias. Y otra vez al frente. Eso es, hermanos, únicamente de boca. Eso no sirve. Eso no manifiesta gratitud. Eso es falso, hermanos. Nos estamos engañando si actuamos de esa manera. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero el agradecimiento verbal no sirve, hermanos. Los hechos son los que sirven. ¿Cómo voy a manifestar yo que estoy agradecido con Dios? Ok. Su palabra dice, adorarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo manifiesto yo que adoro a Dios sobre todas las cosas? Diciendo, es que yo adoro a Dios sobre todas las cosas. No. ¿Cómo le hago, hermanos? ¿Qué hago? No tengo dioses. ¿Sí? No hay nada que esté antes de Él. Busco tratar de obedecer su voluntad. De esa manera. Es que Dios es primero en mi vida. ¿Basta con decir Dios es primero en mi vida? No, hermanos, no sirve de nada. Tus hechos tienen que manifestar que Dios es primero en tu vida. ¿Y cómo manifiestan tus hechos que Dios es primero en tu vida? Haciendo las cosas que Dios manda. Y después decimos, hermano, es que la iglesia es mi familia. Y hay unos familiares, hermanos, un poquito malagradecidos. Hermana, ¿desde cuándo no le habla a su papá? Hermana, ¿desde cuándo no ve a Isel? Pastor, ¿desde cuándo no ve a su papá? ¿Y por qué no lo dejan de ver 1 mes, 2 meses, 3 meses? ¿Ah, que no? No se puede, ¿verdad? La semana que está su hija afuera, hermana, la extraña. Y son 5 días. ¿Sí? Decimos iglesia, hermanos, decimos somos familia, pero nos podemos alejar de la familia.
y después decimos, cómo los extraño. No es cierto, hermano. ¿Sí? Las buenas obras tienen que manifestar gratitud, hermanos, para que una buena obra sea realmente una buena obra. Que la fe sea real, hermanos, tiene que practicar buenas obras. De otra manera, no se está engañando únicamente, hermano. Ahora, hermanos, la motivación más grande para manifestar esta gratitud, ¿cuál creen que sea, hermanos? Podemos decir Cristo. Pero hay muchos hermanos que entienden quién es Cristo y no manifiestan gratitud. Podemos decir es Dios, como Dios Trino, pero hay muchos hermanos que pueden entender. Pero hermanos, la única motivación suficiente, hermanos, que podemos tener para nosotros poder actuar esas buenas obras, ojo hermanos, entender cuando yo entiendo la misericordia de Dios que tuvo conmigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, hermanos, cuando estábamos chiquitos? Bueno, algunos todavía están chiquititos, ¿no? Pero hacíamos algo y nos castigaban, pero ahí íbamos a llorarle a nuestros papás y nuestro papá tenía misericordia de nosotros y nos decía, ándale pues Beto, puedes salir a jugar. Ahí va bien contento y a lo menos ese día ya no hacía lo que había hecho por lo que le castigaron. Porque no vaya a ser que otra vez... Cuando nosotros entendemos realmente la misericordia de Dios, hermanos, y es un ejemplo que se queda así de cortito, hermanos, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos realmente, hermanos, que por su misericordia hemos sido salvados del infierno, y ahorita comentaba Víctor, hermanos, le preguntamos del calor. Pues sí está fuerte, pero más fuerte va a estar en el infierno. Uno dice, hoy, aunque pareciera broma, pero es real, hermanos. El infierno, hermanos, y a veces sufrimos con lo que vivimos aquí en el calor. Y el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes, hermanos. ¿Sí? Cuando entendemos que por su misericordia Dios me salvó de esa condenación eterna, en gratitud nosotros vamos a obedecer a Dios. Y así exista cualquier cosa, hermanos, que exista, cualquier pretexto que exista, no va a ser justificación para obedecerlo. Una vez alguien dijo, hermano, pero si tengo que trabajar en domingo, deja de trabajar. Pero hermano, si no proveo para mi familia, o sea que el alimento físico es más importante que el alimento espiritual. En el infierno, hermanos, va a haber muchas barrigas llenas, pero sufriendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, las buenas obras como resultado manifiestan gratitud. ¿Qué otra cosa hacen, hermanos? Fortalecen mi seguridad. Las buenas obras fortalecen mi seguridad. Las buenas obras, hermanos, son hacer aquellas cosas establecidas por Dios. ¿Sí?
Esas son las buenas obras. Y esas buenas obras fortalecen mi seguridad. Si yo me congrego fielmente, mi seguridad va a ir fortaleciéndose. Si yo participo en la Santa Cena, mi seguridad tiene que ir fortaleciéndose. Ya lo he comentado, hermanos, ¿sí? La oración del Padre Nuestro, hermanos, no por nada dice, el pan nuestro de cada día dánoslos hoy. Y después dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y yo estoy seguro, hermanos, sería mentira decir, es que a mí no me cuesta trabajo perdonar al otro. A todos nos cuesta trabajo perdonar, hermanos. Es la realidad, a todos nos cuesta trabajo perdonar. Pero la oración dice, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. ¿Cuál es la forma en la que yo voy a poder actuar ese perdón? Teniendo el pan nuestro. Y la Santa Cena es el alimento espiritual. La palabra de Dios es alimento espiritual. La oración es alimento espiritual. Entonces, hermanos, esas buenas obras que Dios estableció fortalecen nuestra seguridad. Tercero, hermano, pero yo puedo leer la palabra, yo puedo escuchar un sermón de un predicador en internet, yo puedo sentarme a orar o de rodillas a orar en mi casa. Y es más, hay veces lo hago desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y cada mes tengo un día de ayuno. Yo puedo hacer todo eso, hermanos, si son buenas obras. Con eso me justifico de no estar en la iglesia. No, hermano, ¿por qué? Porque los resultados de las buenas obras también lo que van a llevar a cabo es, hermanos, y esta parte es bien importante. Las buenas obras que Dios estableció de antemano para que yo ande en ellas, como resultado, van a edificar a mis hermanos. ¿Sí? Las buenas obras edifican a mis hermanos. El celo que tengamos por las cosas de Dios y las obras y las buenas obras, hermanos, o falta de esas buenas obras, tienen un efecto directo en los hermanos. Hermanos, nuestra infidelidad hacia Dios y hacia la iglesia, no solamente al pastor porque le afectan, no solamente a él, a toda la iglesia le afecta. Pero así como le afecta, hermanos, edifican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las buenas obras que hacemos manifiestan la manera de cómo vivimos realmente de corazón en Dios. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir amén al asegurar que nuestra vida no difama el Evangelio, no difama a Dios? ¿Verdad que es algo muy difícil, hermano? Y la pensaría más de 2 veces. Híjole, mi vida delante de los demás es un pretexto para que el Evangelio sea difamado.
A veces decimos, es que los cristianos nos tachan de todo. ¿Sí? Pero a veces nos lo estamos ganando nosotros mismos, ese tachar de todo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, hermanos, nos encontramos, por decir un ejemplo, hermanos, con alguien de la comunidad LGBTQY, ¿sí? Y lo primero que hacemos, hermanos, es empezar a señalarlo, empezar a tacharlo, empezar a decirle que X y Y cosas, hermano. Y si es cierto, hermano, está mal, está en pecado, está condenado al infierno. Pero muchas veces, hermanos, esta persona se aleja también por nuestra actitud. Porque lo tachamos de hereje, lo tachamos de pecador, lo tachamos de que está condenado al infierno. ¿Y qué pasa? Nos quedamos hasta ahí. Nunca le presentamos a Cristo. Nunca le decimos que en Cristo hay salvación. Nunca le decimos, mira, sí, eres pecador, pero si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, ese nuevo corazón va a surgir en ti. De alguna manera, hermanos, nuestra forma de vivir, nuestras buenas obras, edifican. Ahora, hermanos, todo esto, hasta aquí, esta importancia, siempre se tiene que entender en Cristo, hermanos, siempre en Cristo. Es decir, hermanos, yo me congrego fielmente. Ah, qué esforzado soy. No, qué sacrificar, ¿cómo hago sacrificios? No, yo me congrego fielmente, gracias a Cristo. Entonces, hermanos, esa es la importancia de las buenas obras. En los 20 minutos que restan, ¿puedo borrar aquí ya? ¿Sí? Vamos a ver otro punto muy importante, hermanos. La aceptación de las buenas obras. Hermanos, un creyente tiene que hacer buenas obras. Un no creyente puede hacer buenas obras. Poco, hermanos, a veces decimos, no, es que los no creyentes no pueden hacer buenas obras, no estén ellos. No, no, sí pueden hacer buenas obras. Hay ejemplos en la Escritura de no creyentes, y ahorita vamos a ver, que hicieron buenas obras. Pero las buenas obras tienen que ser aceptadas por Dios. ¿Sí? Y ahí está el punto, hermanos, lo que vamos a estudiar.
¿Por qué las buenas obras de los creyentes son aceptadas, hermanos? Simple y sencillo, porque son hechas en y por Cristo. Así de sencillo, hermano. Una buena obra del creyente es aceptada porque es hecha en Cristo y por Cristo. Y todo gira alrededor de Cristo. ¿Sí? Esa es la razón, hermanos, de por qué. ¿Sí? Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo el que ha sido creyente, que es creyente, su buena obra va a ser aceptada porque ha nacido de nuevo, porque es hecha en Cristo ya. Todo lo que hagamos es en Cristo. Y esa es la razón por la que es aceptada. Sin embargo, la de los no creyentes o los no regenerados no es aceptada porque no son hechas en Cristo. Así de sencillo, hermano. Las de los creyentes son aceptadas porque son hechas en y por Cristo. Las de los no creyentes es porque no son hechas en Cristo. ¿En quién son hechas? En ellos mismos. ¿Sí? Acumulando en idea de ellos méritos para ellos. Pero ahora va a decir, oye hermano, pero sí, pero hasta aquí quedamos muy general. Vamos a ver algunos criterios, hermanos. Algunos criterios que las buenas obras deben cumplir. Y estos criterios son, primero, la materia correcta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que Dios manda. Como Dios lo manda, hermanos. Primer requisito, primer criterio, ¿sí? Para que una buena obra sea aceptada, debe ser hecho en la materia correcta. Debe ser conforme a lo que Dios manda. Nadab de Abiud, hermanos, ¿conocemos esa historia? Ofrecieron fuego extraño. Pero el problema no fue que ofrecieron fuego extraño. El problema fue que ofrecieron fuego extraño, el cual el Señor no había mandado. Ese fue el problema. El ofrecimiento del fuego extraño que no había sido ordenado por Dios. Y ojo, hermanos, aquí es algo bien importante. ¿Lo había prohibido? No. Ni lo había prohibido, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos que pueden decir, ok, entonces tiene que ser lo que Dios manda. Pero si no lo prohíbe, está bien. Cuando hablamos de adorar a Dios, hermanos, es lo que Dios manda.
La raíz correcta, hermanos. Nuevo corazón o corazón nuevo. ¿Sí? Corazón regenerado. Un corazón purificado por la fe. Para que una obra sea aceptada, tiene que ser lo que Dios manda. ¿Sí? Y tiene que proceder de la raíz correcta. Hermanos, muchas veces se nos enseña, ¿sí? Vámonos al relato de Caín y Abel. ¿Por qué razón Caín mata a Abel? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué le tuvo envidia? ¿Cómo? Dios vio con bien la ofrenda de su hermano y la de él no. Él tuvo envidia y fue y cometió el pecado que cometió. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel, hermanos? ¿Y la ofrenda de Caín? ¿En dónde habrá estado la clave, hermanos? El fruto de la tierra, en algún sentido, hermanos, también fungió como ofrenda a Dios. Pero ese no fue la clave, hermano. Hermanos, ¿qué hubiera pasado? Ojo, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Caín le hubiera dado una oveja? ¿Entonces ya hubiera sido aceptada esa ofrenda? No. ¿Pero por qué no? Porque, hermanos, el corazón de Caín no era un corazón purificado. Así Caín hubiera dado, hermanos, la oveja mejor que tuviera, no hubiera sido. ¿Sí, hermano? Bien, hermanos. Él estaba dando testimonio de su fe en las ofrendas. Caín no. Entonces, aunque Caín hubiera dado, porque la mejor ofrenda, hermanos, no se refiere a que era una oveja. La mejor ofrenda se refiere a que era de corazón puro, renovado. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es importante. Pero también, hermanos, otra cosa es la manera correcta. Las cosas deben de hacerse para que sean consideradas buena obra de la forma en que Dios ha mandado, a la manera de Dios. Hermanos, ayudar a los pobres es buena obra. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto, hermanos, nosotros como iglesia, hermanos, nuestro objetivo final no es ayudar a los pobres. Predicar el evangelio, glorificar a Dios. ¿Sí? Pero ayudar a los pobres es bueno. Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente hay gente que ayuda a los pobres para que la otra gente vea que ayuda a los pobres. ¿Sí? Y hay otros intereses detrás. Hay gente que agarra banderas de cosas buenas, pero con otros intereses de atrás.
Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y tercero, hermanos, cuarto. El fin correcto, hermanos. Glorificar a Dios, hermanos, debe de ser el propósito final en nuestra vida siempre. Ese es el propósito final. Ese es el propósito final de las buenas obras, hermanos. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios, hermanos, que deben de cumplir para hacer buenas obras. Para ser aceptadas, como buenas. Pero volvemos a lo mismo. Entonces los creyentes pueden hacer buenas obras aunque no cumplan estos criterios. Sí pueden, pero no van a ser aceptadas. Miren, la confesión de fe, hermanos, enfatiza a lo último, advirtiendo algo, hermanos. Lutero, hermanos, Martín Lutero. Ojo, pero primero antes de eso, hermanos, Romanos 2:14, ¿qué dice? Leo, hermanos, y usted me sigue. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿hacen qué? Por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces nos está diciendo que los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hermanos, traducimos un idioma más entendible. Los gentiles, a los que no les fue dicho cuáles eran las buenas obras, porque la ley, hermanos, es la manifestación escrita de las buenas obras, hacen por naturaleza esas buenas obras. Pero ojo, hermanos, no está hablando de gentiles convertidos. Está hablando de inconversos que hacen por naturaleza las obras de la ley. ¿Sí? A esto, hermanos, Lutero les llamaba pecados espléndidos. Pecados espléndidos, hermanos. Estos pecados, lógicamente, no son agradables a Dios. No son aceptables en ese sentido como buenas obras. ¿Por qué? Porque no tienen la raíz correcta, no tienen la manera correcta, no tienen el fin correcto, no tienen absolutamente nada de esos criterios. Entonces, ¿por qué le llamamos buenas obras? Vamos a ir viendo ahorita, hermano. La confesión, hermanos, finaliza advirtiendo que el descuido, ojo, el descuido de esos pecados espléndidos es todavía más pecaminoso que no hacerlo. ¿Sí? Dice en el párrafo 7 del capítulo de las buenas obras, en la parte final, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Es decir, el hecho de que una persona descuide las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Ojo, hermanos, aquí vemos cómo Acab hace una buena obra. Dice, hermanos, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué? Ayunó y durmió en cilicio. ¿Y anduvo qué?
humillado. Cosas que manda Dios. ¿Sí? Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ojo más, aquí está lo interesante. ¿No has visto a Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios, hermanos, vio que este hombre se humilló delante de él. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, ¿sí?, no traeré el mal en sus días. No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, hermanos, un impío haciendo esas buenas obras, pero que no son aceptadas de un corazón renovado, sin embargo, Dios vio que se humilló y no trajo el mal en sus días, sino lo iba a llevar después. No está diciendo que no iba a traer el mal, pero si alcanzamos a entender, hermanos, esta parte, al por qué me refiero que estos pecados espléndidos, hermanos, para el que lo hace en algún sentido es mejor hacerlo que dejar de hacerlo. No estoy animando, hermanos, a que se haga de esa manera. Pero hay que entenderlo, hermanos, que aún el dejar de hacerlo es peor. Hermanos, la semana pasada, con esto vamos a ir finalizando, ¿qué caso tiene enseñarle a un niño a orar? ¿Qué caso tiene a enseñarle a un niño a aprender la palabra? Estoy hablando de un niño, bebé, hermanos, que apenas está aprendiendo a hablar quizás. Hermanos, que aún no se puede arrepentir de sus pecados, pero que es pecador, hermanos, que está condenado al infierno. ¿Qué caso tiene enseñar esto a un niño si en realidad carecen del espíritu recto o de un corazón convertido? ¿Qué caso hay? ¿Por qué se le manda a los padres hacerlo? La respuesta es, hermanos, porque si el pequeño descuida eso, es peor para su vida. Así como lo fue para acá, o como lo hubiera sido para acá. Entonces, hermanos, no debemos por ninguna manera, hermanos, dejar de requerir y enseñar a los pequeños que hagan lo recto por no tener un corazón convertido. Así como tampoco debemos dejar que descansen en una conformidad puramente formal de la voluntad de Dios, hermanos. A nuestros hijos tenemos que estar constantemente, hermanos, advirtiendo y exigiendo que hagan las cosas que Dios manda. Hermanos, tenemos que insistir en eso. Hermanos, como comentario final, los que son papás, los que tienen hijos pequeños, y espero que la grabación, hermanos, los hermanos que no pudieron estar acá, puedan ver esto y tratar de entender esto, hermanos. Ya que con esto vamos a ir finalizando. Sé que es difícil. Y llega cierta edad en la que quizás es más difícil. Pero en el culto a Dios, no entretengas a tu hijo haciendo algo que tú como adulto no harías. ¿A qué me refiero, hermano? Espero que no sea el caso. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Es que como no se aguanta, lo voy a poner a colorear unas hojitas que le traje. O le voy a traer estos juguetitos.
Hermano Mario, ¿alguna vez ha jugado en el culto? ¿No? Levante la mano, ¿quién de los adultos se ha puesto a jugar con muñequitos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque estamos conscientes y sabemos que tenemos que poner atención. Y sabemos que eso es bueno. Eso mismo inculquemos a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser peor que no lo hagan. No garantiza, hermanos, una conversión. Solamente Dios. Pero lo que sí es seguro va a ser peor. ¿Qué quiere decir que va a ser peor? A lo mejor ese niño nunca va a arrepentirse realmente. Y cuando sea grande, una vez platicábamos, hermanos, ¿por qué no es bueno? Y yo creo que no es bueno dejar que tu niño decida qué ponerse de ropa. No es bueno, hermanos, porque cuando esté grande va a decir, pues si tú me dejabas ponerme lo que quería de chiquito, porque ahora no me dejas usar una minifalda y un escote. Si de chiquito me dejabas, enséñale todo desde chiquito y cuando sea grande no se va a apartar. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos. Padre Santo, Señor, te damos gracias.